a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. El capítulo 4 del libro del Edén a Sodoma. Este capítulo 4 que se titula El Nombre Eterno. Dentro de este libro, que puedes adquirir en Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Bueno, te puedes inscribir en la EAPA, o puedes ver el video, puedes comprar el libro, puedes hacer muchas cosas. Básicamente, la escritura en Génesis 4:26 dice: Az jujal likro beshem Jehová. Comenzaron a llamar el nombre de Jehová. Y vamos a tener aquí un problema. Nos dice la escritura que el Enosh, que es el término que designa al ser humano, comenzó a buscar o a llamar el término de Adonai, pero el nombre específico de Jehová, de Yahvé, de Jehová, como dice la traducción de la escritura, y el problema es que Moisés, cuando menos 500 años después de este relato prediluviano, va a revelar que este nombre, el nombre de Jehová, es decir, durante el Génesis no debía aparecer Jehová, debía aparecer Elohim, el Shaddai, él con un montón de atributos, pero no Jehová. ¿Cómo sucede esto? Hay una distorsión en la escritura. Jeremías acusa a los escribas, dice Jeremías 8:8, denuncia: la ley bíblica ha sido transformada por la pluma mentirosa de los escribas. Es una acusación muy fuerte. No es que en este caso el escriba se equivocara, simplemente fusionan los textos. El nombre de Jehová ya es común para cuando se cristaliza el manuscrito, y lo introducen sin seguir una cronología de los nombres. Es decir, va a haber una revelación paulatina del nombre de Dios. Todo esto también lo postulo en mi libro El Poder en los Nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres del Señor, o en el libro Los Nombres de Dios, una compilación de más de 1000 nombres bíblicos
del Señor. Bueno, básicamente el nombre de Dios va a revelarse al ser humano. ¿Cómo es este proceso? ¿Cuál es el nombre más antiguo escrito que podemos nosotros rastrear en la historia de la humanidad? Tendríamos que remontarnos a las pinturas rupestres. Bueno, hay una datación, por ejemplo, de Lacox en Francia, en el sur de Francia, con una antigüedad de 17.000 años. Siempre estas dataciones, bueno, hay una gran tasa de error de varios miles de años. A veces te dicen 2.000 años antes, 2.000 años después, o más, 3.000 años antes, 3.000 años después. En realidad es mucho tiempo, estamos hablando de 17.000 años. De hace 17.000 años, es mucho tiempo. Estas primeras ilustraciones, estas escrituras, estas pinturas rupestres van a ser representaciones animales, en su mayoría de la fauna que estaba presente en esos tiempos, toros, búfalos y bueno, otros animales. Se ve humanos cazándolos, rodeando a estos mamuts, etc. Y son representaciones del exterior. Esto tiene alguna connotación urania o están rodeadas de un halo de misticismo. No. Parecen simples representaciones de la fauna. Hay quien dice, bueno, el hombre representaba siempre con un halo de misticismo, de divinidad, todas estas figuras. No tenemos un hombre de las cavernas para preguntarle con qué finalidad lo hizo o cómo lo pintó. Solamente tenemos las pinturas. Es como si viéramos un cuadro de Chagall después de 20.000 años con un gallo tocando el violín o con un gato ahí tocando el violín como le gusta a Chagall, y lo interpretáramos sin entender el significado del violín y del gallo. Si me explico, diríamos, bueno, los humanos del siglo XX veían seres sobrenaturales. No, es una expresión artística de Chagall que tiene una representación intelectual profunda sobre el sentir de la diáspora judía. Entonces es muy difícil. Si vemos las pinturas, que son simples representaciones de búfalos, por supuesto que no hay nada de místico, solamente los animales allí presentes. Altamira, la cueva de Altamira, datada 15.000 años con esta misma tasa de error. Aparecen círculos concéntricos y bueno, y las manos de los artistas también. Esto es muy representativo porque los círculos pudieran ser la primera representación de deidades, de númenes, y lo más probable es que fueran deidades uranias, es decir, el sol. Lo curioso, bueno, es que pongan el sol debajo de los animales en vez de ponerlo por encima. Es decir, pudiera ser también otra cosa, un estanque de agua, etcétera, haciendo olas. Es bastante complejo poderlas descifrar. Y bueno, finalmente vamos a tener, o en este proceso de plasmación en Les Trois Frères, 10.000 años antes de Cristo, con este mismo margen de error, vamos a tener númenes entre una mezcla de animales y seres humanos, y va a ser bastante complejo. Vamos a tener este hombre que los arqueólogos bautizaron como el brujo,
Es una especie de ser antropomorfo animal que tiene una flecha, es decir, ya hay algo más profundo, ya existe una abstracción de lo que pudiera ser algo divino, y si no es divino, cuando menos tiene un halo bastante místico. También desconocemos las razones de esta pintura, si es un hombre disfrazado como bestia o se transformó en uno de ellos. Es muy común hallar en el imaginario humano de las colectividades antiguas personas con poderes de transformación en animales. Tenemos en México los nahuales, por ejemplo, una tradición indígena donde la persona se transforma en un animal, en un perro, en un guajolote, cualquier animal es el nahualismo. Entonces tenemos esta imagen y tampoco sabemos si está disfrazado o si hubo una transformación, si el hombre se convierte en ese animal para cazarlo, etcétera. Siempre va a haber, o a veces va a haber alguna mística entre el cazador y la presa, como es el caso de los huicholes y de los coras. Sigue siendo fauna representativa. Entonces, bueno, podemos decir que el Homo sapiens tiene un poder de abstracción para empezar a generar arte. Y bueno, esta pintura de El Hechicero, esta bestia con rasgos humanoides, Le Trois Frères, no sé si lo pronuncié bien en francés, bueno, es muy representativa. Ahora bien, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué lleva todo esto? El primer nombre de Dios, o la primera representación del nombre de Dios, en realidad es la cabeza de un bovino, es decir, un buey. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, con los cuernos, es decir, la primera guarismo, el primer símbolo de Dios va a ser un buey. Y es muy representativo que las pinturas rupestres nos pinten en su mayoría búfalos, bueyes, mamuts a veces, estos númenes extraños. ¿Cómo fue esta fusión? ¿Cómo fue este cambio, esta abstracción? Es bastante difícil saberlo. En hebreo la letra Aleph va a tener estos piquitos, bueno, hacia arriba, como esta representación del buey, es decir, de los cuernos. Es una representación muy antigua de la divinidad. Es un toro, es un semental genésico. ¿Por qué? Por su poder, por su fuerza. De acuerdo a Mircea Eliade en su libro El Tratado de las Religiones. Bueno, y después también se lo va a vincular con la luna. La luna creciente, con sus cuernitos hacia arriba, el hombre va a ver una similitud. Si el dios buey está en la tierra o también está en los cielos, o lo contrario, ¿no? Si es una deidad Urana con cuernos, pues entonces también está presente en la tierra. Esto es muy interesante. Las primeras representaciones de Dios en las pinturas, en la escritura cuneiforme, son de bueyes, y también aparecen cuernos. Vamos a tener estas figuras cornudas. Y bueno, la gente, bueno, una ignorancia porque no conocen esta historia. Normalmente lo adjudican al diablo. Oh, es una pintura del Satanás, está ahí puesto con cuernos. No. Dios en un principio aparece con cuernos, su dignidad es con cuernos. Esto lo tenemos en la Biblia, cuando Moisés tiene un encuentro con el Señor en el monte Sinaí y baja después de 40 días
dice la escritura que salían Keren Or, cuernos de luz de su rostro, es decir, está emanando la divinidad del Señor. ¿Por qué el diablo se lo representa con cuernos? Bueno, porque el diablo es un imitador y un impostor. El diablo dijo: yo también soy Dios y me pongo cuernos. Es decir, es como si me pusiera un casco con cuernos y dijera: yo también soy Dios. ¿Sí me explico? Por eso el diablo aparece con cuernos, porque quiere imitar a Dios. No, al contrario, no es que Dios se pusiera los cuernos del diablo, es que el diablo se puso los cuernos de Dios. Por eso, cuando veas un ser cornudo en alguna visión, no te espantes, pregúntale: ¿eres de los buenos o eres de los malos? Como hizo Josué en la historia bíblica. No siempre el diablo es cornudo y no siempre Dios va a aparecer como lo pensamos, con un halo alrededor. El halo es como una representación renacentista, medieval. Habría que hacer una investigación para ver cuándo y dónde surge el halo que traen los angelitos. Normalmente son los cuernos la representación de la divinidad. Y bueno, decimos, apareció como un buey pintado, y luego apareció como una Aleph, como la letra Aleph. Hasta la fecha sigue siendo la Aleph con estos cuernitos la representación del Señor, y es la representación más antigua en los textos y en la escritura. Pero si hablamos de Babilonia, bueno, tenemos unos 3 o 4 mil años antes de Cristo, cuando aparece esta escritura cuneiforme. En Babilonia, a la divinidad, bueno, además de representársela con cuernos, en la escritura cuneiforme se la representa con cuernos cuando hay una impresión pictórica, es decir, aparece una persona y le dibujan cuernitos. Pero cuando es escrita, en realidad se la representó como un dinger. Un dinger básicamente es un asterisco. Lo hacían con la cuña y este asterisco representaba a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué un asterisco? Bueno, porque hay una relación totalmente urania. El asterisco representa la bóveda celeste, representa las estrellas con su luz, representa el sol también con su luz. Y si nos metemos en el debate de qué fue primero, el huevo o la gallina, en este caso qué fue primero, el naturismo o el totemismo, o vamos a tener esta problemática. Si el hombre imaginó a Dios en la naturaleza, primero como un buey y una representación de la luna, y alguien dijo: wow, pero mira, el sol es más potente que la luna, vamos a representarlo con un dinger, vamos a representarlo con un asterisco, y vamos a segregar un poco al buey. Es muy difícil saber cómo fue esta transición. La representación babilónica es un dinger, es un asterisco, y representa una deidad completamente urania cuando se lo escribe, pero al mismo tiempo se está dibujando a las personas con cuernos. Es decir, es bastante complicado. Persona o dibujo que veamos con cuernos es una deidad. No tiene un casco, es una deidad. Entonces, bueno, esto lo tenemos presente incluso en la representación de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe tiene unos cuernitos debajo de sus pies, o está parada sobre unos cuernitos, bueno, porque representa una de dos: o que es una diosa, o que está por encima de Dios. Esto es lo que nos están diciendo los cuernitos. Y bastante complejo. La luna, decimos, es una representación de Dios. El toro, el semental por excelencia, genésico, poderoso, etcétera, también es una representación de Dios. Y al mismo tiempo el dinger, es decir, ya hay un vínculo totalmente uranio. La luna, el sol, toda la bóveda celeste es una representación de
el sol. Esto es increíblemente interesante. El nombre más antiguo pronunciado de Dios en Babilonia que se vincula con el Dios bíblico, porque el asterisco se pronuncia como An. An en sumerio es la deidad, la máxima deidad, An. Pero vamos a tener en el panteón una representación. Ya ven, hay dioses en el politeísmo, dioses de la siega, dioses de la cosecha, dioses del viento, dioses de la lluvia, dioses del cielo. La representación del dios Uranio es Enlil, que significa tormenta o básicamente o señor de la tormenta. En sentido estricto de la imagen cuneiforme es de An, deidad, En, y Lil, tormenta. Y bueno, la deidad hebrea que nosotros conocemos más antigua es El. De entre An y El pudiera ser una contracción de Enlil y queda como El, algo más pequeño para hacer el nombre más chico. Es especulación, ¿no? Mi investigación me llevó varios años, 8 o 10 años, y el problema es que hay muchos huecos. Tendríamos que encontrar el eslabón perdido de la impresión, de la escritura impresa para representar al nombre de Dios. Él es la deidad hebrea bíblica más antigua que aparece y aparece en Babilonia. ¿Esto cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia llama a Abraham de Harán en Génesis 12:21 y dice: salió de Ur de los caldeos. Ur Kasdim, más o menos 2000 años antes de nuestra era. Entonces, bueno, Ur de los caldeos está en Babilonia, es una deidad babilónica la que llama a Abraham. El libro de los Hechos nos va a decir, no es babilónica, es supranacional. Mira, estuvo en Egipto, estuvo en Babilonia, estuvo en Israel y ahora está en todas las naciones del mundo. Entonces está por encima de las naciones, pero bueno, tenía que llamar o se tenía que revelar en algún momento de la historia a alguna persona, y se le reveló a un arameo, como se describe a sí mismo el pueblo de Israel, un arameo pobre era yo cuando me llamó el Señor. Es decir, una deidad que aparece, digamos, en Babilonia, por no decir que es babilónica. Él, que es este nombre, yo lo dejaría como un nombre personal, sin buscarle una traducción. Hay quien busca una traducción, Señor, poder. Yo lo dejaría como un nombre personal. En la Biblia va acompañado de atributos: el Shaddai, el Elión, el Gadol, el Roé, montón de atributos. Y bueno, cada atributo va a tener un vínculo también. Se revela, por ejemplo, Abraham como el Shaddai de la raíz Shedim, senos, como una metáfora de la fecundidad, es decir, Dios, el Dios hebreo, hemos dicho, es andrógino, es hombre y mujer al mismo tiempo. Es hombre en el sentido de su representación, pero tiene una parte femenina que va a cuidar muchísimo al ser humano, que va a ser delicada, que va a ser sensible, que va a ser sentida como las mujeres. Y bueno, es algo muy interesante. Va a tener la deidad esta parte femenina que va a suplir al fiel en todas sus necesidades. En el libro, bueno, todo está, es algo muy complejo. Y después él se va a transformar en su plural Elohim. Elohim es, yo lo dejaría también como nombre propio, pero bueno, si lo quieres traducir sería dioses. ¿Por qué dioses? Bueno, porque tiene muchísimos atributos,
más de 700, como lo muestra mi libro, El poder en el nombre de Dios, y he encontrado 1000 también vinculados entre bíblicos y nombres derivados en el libro Los Nombres de Dios. Dioses, es plural. Como cristianos, bueno, no nos hace gran ruido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, un solo Dios, 3 personas distintas. En el judaísmo hay 10 atributos principales que les llaman los sefirot, los 10 sefirot, y bueno, es una pluralidad el Señor. Jehová. Se escribe, las consonantes son Yud, Hei, Vav, Hei. No se conocen las vocales. La tradición de Tiberias lo translitera como Jehová. ¿Por qué? A veces lo pone como Yehoví. Toma las vocales de Elohim Adonai para Jehová y como Elohim Eoi para Yehoví, pero nadie sabe realmente cómo se pronuncia. Si yo viera el nombre y no supiera de qué se trata, como hebreo parlante, y dijera, ¿y esto cómo lo leo sin vocales? Tendría 2 formas de pronunciarlo. Una sería Yavá y la otra sería Yahvé. Cualquiera de las dos la pronunciaría yo. Si veo el nombre me lo ponen y me dicen, a ver, léelo, Yavá o Yahvé. Entonces, bueno, Jehová es esta unión de vocales con Adonai. Y bueno, en forma diacrónica, decimos en forma histórica, el primer nombre de Dios es Él, luego aparece Jehová en el Éxodo, y después, bueno, lleno de atributos, y en el proceso de revelación también va a aparecer el nombre de Jesucristo. ¿De dónde viene Jesucristo? Jesucristo viene del griego Yesou Christo, a veces Yeson Christon también. Bueno, es la traducción del hebreo Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach significa el Salvador, el ungido. No es ni siquiera un nombre, es como un atributo también del Señor, el Salvador, el ungido, Jesús el Cristo. Jesucristo es lo mismo que lo digas en hebreo, en griego o en español. Puedes decir Jesucristo, Jesucristo, puedes decir Yeshua HaMashiach, puedes decir el Salvador, el ungido, y no es un nombre propio, más bien es un atributo que tiene una característica específica. Dice, por medio de ese nombre, dice la Escritura, reprendemos todo demonio, está por encima de cualquier otro nombre revelado, y bueno, es un nombre sumamente importante. Nos da la herencia de la vida eterna. Entonces, bueno, es un nombre por el cual tenemos salvación, perdón de nuestros pecados. Apocalipsis nos dice la Escritura que el Señor nos va a revelar en el cielo otro nombre que no conocemos. Dice, ahí nos va a dar una revelación que no conocemos. Es decir, vemos que el nombre de Dios es una revelación paulatina, no es algo que sucediera de pronto, es algo que va sucediendo poco a poco a través de los miles de años, y que finalmente su nombre nos va a ser revelado después en la resurrección de los muertos, cuando estemos nosotros en el cielo. Entonces, bueno, hay un proceso de revelación que comenzó en Babilonia, lo retomaron los hebreos y va a terminar en el mundo venidero. Hay un especialista en asiriología, Thorkild Jacobsen, y bueno, que nos va a decir que hay 3 representaciones de Dios a través de la historia, y esto lo podemos entender también para ver cómo el nombre se fue revelando de manera paulatina. Dice, las primeras representaciones
son de la deidad es en las formas naturales, es decir, Jacobsen apoya una postura naturista. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos hace lo mismo, dice: primero se reveló Dios en las formas naturales, en los fenómenos de la naturaleza. Es algo más trascendente, en estas epifanías, en estas cratofanías, en los truenos, en las tormentas, en estos animales, en los bovinos. Entonces, bueno, va a estar en Lil, decíamos, este dios babilónico presente en la tormenta, en el viento. Shaddai va a estar presente en las cosechas, es un dios de la fertilidad, en que la raza humana prevalezca. Y nos va a decir Jacobsen el segundo estado de esta experiencia luminosa es la de el Dios como gobernante. En la Biblia, ya cuando se forman las ciudades, el Señor empieza a aparecer como rey, es gobierna, gobierna, administra dentro de las ciudades. Es decir, bueno, se dejan las formas abstractas y comienzan formas más complejas. Dios como administrador, como gobernante, como rey de la ciudad. Bueno, básicamente así está Jehová, rodeado de gloria, majestad, con huestes, sirviéndole, echando coronas a los pies, teniendo una corte celestial, una representación de jerarca. Y bueno, para Jacobsen el tercer estadio es incluir a Dios como dentro del parentesco humano. Es un Dios personal, como lo concebimos hoy en día. La relación con Dios es personal, cada quien tiene una relación personal con Dios, es el mismo Dios, pero entabla un vínculo personal con el ser humano, viene a morar directamente en el corazón del hombre. Entonces, bueno, es muy interesante. Jacobsen es muy interesante y sigue también los parámetros de revelación bíblica. Hemos dicho desde las primeras pinturas rupestres hace 17.000 años o hace 20.000 años antes de la era cristiana, con la primera impresión de lo que pudiera ser Dios, con una representación de un bovino que después fue vinculado a una cabeza de un buey que se transformó en la letra Aleph, la representación más antigua de Dios. Y después, bueno, aparece el nombre de él, también contiene esta Aleph. Pudiera ser, dijimos, la contracción de An Lil. Cortamos y dejamos las puras vocales, dejamos las puras consonantes, Aleph, Lamed, en Lil, y tenemos a él, la deidad hebrea, que es plural, Elohim, y la revelación paulatina de nombres como el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo, 700 atributos más, para finalmente revelarse en el cielo con un nombre que nadie conoce en este momento. Bueno, Dios es completamente supranacional, aunque haya aparecido en Babilonia, como lo afirma Lucas en el libro de los Hechos. Dice: estuvo en Harán, en Mesopotamia, en Canaán, en Egipto, en Siquem, en Madián, en Sinaí, en el Mar Suf, en la estancia, en el desierto, y bueno, y ahora está en todo el mundo, en todas las naciones. Entonces es una deidad cuyo nombre ha sobrevivido los últimos 17.000 años. Es una sola deidad. Su nombre más antiguo bíblico es Elohim, Jehová, y somos salvos por medio del nombre de Jesucristo. Pasemos al siguiente capítulo, en el que veremos también esta historia del diluvio, súper interesante. Entonces, bueno, esto viene en el siguiente video. Presento los libros que he escrito: la Biblia
diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.